¿Puede el simple acto de existir en un espacio equivocado destrozar la frágil cáscara de una esperanza? Anya Petrova se lo preguntaba mientras el aliento se le congelaba en el aire moscovita, un enero que mordía hasta los huesos. 15 grados bajo cero, y cada ráfaga de viento que barría las amplias avenidas parecía diseñada para penetrar su abrigo, una prenda modesta pero limpia que había conocido inviernos mejores, muchos inviernos mejores. Sus botas, prácticas pero desgastadas, se hundían ligeramente en la nieve recién caída que cubría las aceras, un manto blanco e implacable que lo igualaba todo, o casi todo. Anya apretó la correa de su bolso raído, donde guardaba sus escasas pertenencias y un corazón que latía con una mezcla de determinación nerviosa y un miedo cerval. Se dirigía a las residencias Aurora, un nombre que evocaba amaneceres dorados y que contrastaba brutalmente con la palidez de su propia situación. El imponente complejo de apartamentos de lujo se alzaba ante ella como una fortaleza de cristal y acero, un monumento a una riqueza que apenas podía concebir. Cada ventana iluminada parecía un ojo distante, juzgándola. Un pensamiento fugaz, como un pájaro asustado, cruzó su mente. Su madre, en su pequeño pueblo de la provincia de Tver, con su sonrisa cansada y sus manos encallecidas. Había venido a Moscú por ella, por sus hermanos menores, por la promesa susurrada de un futuro donde la palabra escasez no fuera el estribillo diario. Pero Moscú era una bestia inmensa y opulenta, y ella, Anya, se sentía como una hormiga perdida en un palacio de gigantes. El vestíbulo de las residencias Aurora la recibió con una ráfaga de aire cálido y perfumado, un contraste casi violento con el frío exterior. Mármol pulido que reflejaba luces indirectas, obras de arte moderno que no entendía pero que intuía carísimas. Un silencio opulento solo roto por el murmullo distante de algún sistema de climatización. Boris, el conserje, un hombre mayor con un uniforme impecable y una expresión que era una estudiada mezcla de profesionalismo y evaluación social, la observó desde detrás de un mostrador de caoba oscura. Sus ojos grises la recorrieron de arriba abajo en una fracción de segundo, catalogándola. «Buenos días», dijo Anya, su voz apenas un susurro. Odiaba lo pequeña que sonaba su voz en lugares como este. «Tengo una cita para una limpieza de prueba en el apartamento 15B, a nombre de Petrova». Boris consultó una pantalla con un movimiento eficiente. «Sí, Petrova, apartamento 15B, familia Kuznetsov. El ascensor del ala oeste, por favor». Su tono era neutro, pero Anya sintió el peso de la invisibilidad, de ser una pieza más en el engranaje de servicios que mantenía aquel mundo en funcionamiento. Mientras esperaba el ascensor, de puertas doradas y silenciosas, visiblemente incómoda bajo la tenue luz de una araña de cristal que parecía valer más que la casa de sus padres, una figura emergió de otro ascensor. Era una mujer de unos 50 años, alta, con el cabello rubio platino perfectamente peinado y un abrigo de piel que susurraba lujo con cada movimiento. Sus facciones eran afiladas, su maquillaje impecable y sus ojos, de un azul gélido, se posaron en Anya con una intensidad que la hizo encogerse. Era Irina Volkova, una de las residentes más antiguas e influyentes del edificio, aunque Anya, por supuesto, no lo sabía. Solo vio la personificación de la riqueza y el poder que tanto la intimidaban. Irina Volkova se detuvo en seco, su mirada barriendo a Anya de arriba abajo con lento desdén. El aire pareció enfriarse varios grados, a pesar del calor del vestíbulo. «¿Se puede saber qué haces tú aquí?» La voz de Volkova era cortante como un trozo de hielo, cada sílaba cargada de una autoridad incuestionable. «Este no es un lugar para pedigüeñas, ni para gente de tu calaña». Anya sintió como la sangre se le retiraba del rostro, el corazón le dio un vuelco doloroso. Intentó hablar, pero las palabras se ahogaron en su garganta. Yo tengo una cita», balbuceó finalmente, mostrando la pantalla de su viejo teléfono móvil donde tenía guardado el mensaje con la dirección y la hora. «Para el apartamento 15B. Una limpieza». Volkova ni siquiera miró el teléfono. Una sonrisa burlona curvó sus labios pintados de rojo. «Una limpieza», dice. «¿Y quién te creería? Seguramente lo has inventado para merodear, para ver qué puedes robar. Este edificio es para gente decente, no para gentuza como tú». La palabra gentuza fue escupida con un veneno que hizo temblar a Anya. Boris, el conserje, que había observado la escena con creciente incomodidad, se aclaró la garganta. «Señora Volkova, quizás la joven». «Silencio, Boris», lo cortó Volkova con una mirada fulminante que habría congelado el vodka.
Usted debería ser más cuidadoso con quién deja entrar. No quiero a esta chusma en mi edificio. Llame a seguridad inmediatamente, o mejor aún a la policía. Que se la lleven de aquí». Anya estaba al borde de las lágrimas. El miedo y la humillación la paralizaban. «No, no he hecho nada malo», susurró, su voz temblorosa. «Solo vine a trabajar, por favor». Pero Irina Volkova era implacable. Ya estaba sacando su propio teléfono, un modelo carísimo con incrustaciones brillantes y marcando un número con dedos adornados con anillos. «Sí, seguridad. Tenemos a una sospechosa en el vestíbulo, una merodeadora. Dense prisa». Su voz era la de alguien acostumbrado a que sus órdenes se cumplieran sin rechistar. En pocos minutos, que a Anya le parecieron una eternidad, aparecieron 2 guardias de seguridad del edificio, robustos y con expresiones severas. Volkova les dio una versión de los hechos, donde Anya era poco menos que una delincuente peligrosa que había intentado colarse en el edificio con intenciones aviesas. Los guardias, claramente influenciados por el estatus y la vehemencia de la señora Volkova y por la apariencia humilde y asustada de Anya, que a sus ojos solo confirmaba su culpabilidad, la rodearon. «Vas a tener que acompañarnos», dijo uno de ellos, su voz grave y sin rastro de amabilidad. «Tenemos que aclarar esto». «Pero, mi trabajo, los Kuznetsov me esperan», suplicó Anya, aferrándose a la última brizna de esperanza. «Ya se aclarará todo en la comisaría», dijo el otro guardia, tomándola del brazo con una firmeza que no admitía réplica. El viaje en el coche patrulla, porque Volkova había insistido en llamar a la policía para sentar un precedente, fue una pesadilla borrosa. Las calles de Moscú, con sus luces invernales y su bullicio indiferente, pasaban ante sus ojos sin que ella realmente las viera. Se sentía sucia, marcada, como si la acusación de Volkova se hubiera adherido a su piel. El interior del coche olía a desinfectante barato y a la desesperanza de otros antes que ella. El policía que conducía no le dirigió la palabra, su rostro impasible. En la comisaría del distrito de Tverskoy, un edificio gris y funcional que parecía absorber la poca luz del día invernal, la dejaron esperando en una pequeña sala con paredes desconchadas pintadas de un verde enfermizo. Una única bombilla fluorescente parpadeaba intermitentemente desde el techo. Hacía un frío húmedo que se le calaba hasta los huesos, peor incluso que el de la calle. Se sentó en un banco de madera duro y desgastado, abrazándose a sí misma. Sus pensamientos eran un torbellino caótico. Miedo, injusticia, la preocupación por lo que pensaría su madre si se enteraba. ¿Perdería la oportunidad de trabajo con los Kuznetsov? ¿Tendría antecedentes? ¿Cómo podría una simple palabra, una mirada de desprecio de una mujer rica destruir su vida de esta manera? Recordó las advertencias de sus vecinos en el pueblo. Moscú es una ciudad cruel para los que no tienen nada, Aniushka. Hay que andar con mucho cuidado. Ahora entendía, con una claridad dolorosa, el verdadero significado de esas palabras. Estaba sola, completamente sola, en el corazón helado de una ciudad que la había juzgado y condenado sin siquiera conocerla. El peso de la injusticia era tan abrumador que apenas podía respirar. Se encogió en el banco, intentando hacerse lo más pequeña posible, como si así pudiera desaparecer de aquella pesadilla. Las lágrimas que había contenido con tanto esfuerzo comenzaron a rodar silenciosamente por sus mejillas, helándose al contacto con el aire gélido de la sala. Pasó más de 1 hora, o quizás 2. El tiempo en aquella sala parecía tener otra medida, densa y opresiva. Cada crujido, cada voz lejana en el pasillo la hacía sobresaltar. Finalmente la puerta se abrió y un policía uniformado, joven y con cara de aburrimiento, la llamó. «Petrova, Anya, el capitán Orlov la espera». Anya se levantó, sus piernas temblaban como hojas. Siguió al policía por un pasillo mal iluminado hasta una puerta con una placa que decía «Capitán D. Orlov, investigaciones». El despacho era pequeño, abarrotado de archivadores metálicos y pilas de documentos. Detrás de un escritorio de madera oscura, cubierto de papeles y una taza de té medio vacía, estaba sentado un hombre de unos 50 años. Tenía el cabello entrecano, el rostro surcado por arrugas de cansancio y unos ojos grises, agudos e inteligentes, que la examinaron sin hostilidad, pero con una atención que la hizo sentirse transparente. Era el capitán Dmitri Orlov. «Siéntese, Petrova», dijo Orlov, señalando desvencijada frente a su escritorio. Su voz era grave, un poco ronca, la de alguien que había visto demasiado. Anya se sentó al borde de la silla,
con las manos entrelazadas sobre su regazo. Orlov consultó unos papeles. Así que, tenemos un informe de una tal Irina Sergeyevna Volkova, residente de las residencias Aurora. La acusa de merodear, conducta sospechosa, posible intento de hurto. Levantó la vista. ¿Qué tiene que decir al respecto, Anya Vyacheslavovna? Usó su patronímico, un formalismo que extrañamente la hizo sentir un poco menos anónima. Anya tragó saliva. Las palabras de Volkova, gentuza, chusma, resonaban en sus oídos. Entre sollozos ahogados y con una voz que apenas lograba controlar, comenzó a contar su versión de los hechos. Explicó lo de la limpieza de prueba, mostró el mensaje en su teléfono, habló de su necesidad de trabajar. No intentó adornar nada, solo contó la verdad con la simpleza desesperada de quien no tiene nada más a lo que aferrarse. Mientras hablaba, la puerta del despacho se abrió bruscamente sin llamar y por ella entró, o más bien irrumpió, Irina Volkova. Su abrigo de piel había sido reemplazado por una elegante chaqueta de cachemira, pero su expresión era la misma, arrogancia helada. «Capitán Orlov, espero que esté tomando medidas serias con esta individua», dijo, su voz resonando en la pequeña oficina. «Gente como ella es una amenaza para los ciudadanos decentes y trabajadores. Exijo que se la procese con todo el peso de la ley. Debería estar agradecida de que no la haya acusado formalmente de intento de robo. Su sola presencia allí era una ofensa». Orlov la miró con una paciencia que parecía casi sobrehumana. «Señora Volkova, le agradecería que esperara fuera. Estoy interrogando a la señorita Petrova». «¿Interrogándola? Debería estar fichándola», replicó Volkova, indignada. «Yo soy una ciudadana respetable, pago mis impuestos. Mi palabra debería ser suficiente». Orlov suspiró casi imperceptiblemente. «Por favor, siéntese, señora Volkova. Escucharemos ambas versiones». Señaló otra silla, aún más precaria que la de Anya. Volkova se sentó con la rigidez de una reina ofendida. El capitán continuó interrogando a Anya. Luego hizo algunas preguntas incisivas a Volkova. ¿Estaba la señorita Petrova intentando forzar alguna puerta, señora Volkova? ¿La vio tomar algo? ¿La amenazó de alguna manera? Volkova titubeó. Bueno, no exactamente, pero su actitud era sospechosa. Se notaba que no pertenecía allí. Estaba acechando. Orlov tamborileó los dedos sobre el escritorio. Podía oler la verdad, o al menos la ausencia de ella en el relato adornado de Volkova. Había tratado con demasiadas Irinas Volkovas en sus años de servicio, personas que creían que su estatus social les daba derecho a pisotear a los demás. «Señorita Petrova», dijo Orlov, volviéndose hacia Anya, «¿lleva usted alguna identificación?» Anya asintió y sacó de su bolso su viejo pasaporte interno y su tarjeta de registro temporal en Moscú. Orlov los examinó con detenimiento. «¿Podría mostrarme el contenido de su bolso, por favor?» Anya sintió una nueva oleada de humillación, pero obedeció. Vació el contenido de su bolso sobre el escritorio. Un monedero con unas pocas monedas y algunos billetes de baja denominación, un paquete de pañuelos de papel, un teléfono móvil anticuado, un pequeño libro de poemas de Pushkin con las tapas desgastadas y una fotografía arrugada de su madre y sus hermanos sonriendo frente a su humilde casa de madera en el pueblo. No había nada que pudiera remotamente considerarse sospechoso, solo los modestos tesoros de una joven luchando por abrirse camino. El contraste entre la pobreza casi conmovedora de esos objetos y las grandilocuentes acusaciones de Volkova fue elocuente. Orlov miró a Volkova, luego a Anya. Su expresión seguía siendo cansada, pero había un nuevo matiz en sus ojos, una sombra de algo que podría ser compasión, o quizás solo el hastío de un funcionario ante la estupidez humana. Hizo una llamada breve. «Boris, soy el capitán Orlov, de la comisaría de Tverskoy. Sí, sobre el incidente de esta mañana con la señorita Petrova. Ajá, entiendo. Sí, gracias». Colgó. La llamada a Boris, el conserje, probablemente había confirmado la versión de Anya, o al menos sembrado serias dudas sobre la de Volkova. «Boris», sintiéndose más seguro por teléfono y lejos de la mirada intimidante de la residente, seguramente habría sido más objetivo. «Señora Volkova», comenzó Orlov, su tono ahora notablemente más frío, «no encuentro ninguna base para sus acusaciones. La señorita Petrova tenía una cita legítima en su edificio. No ha cometido ningún delito. Su única ofensa, si se puede llamar así, parece haber sido su apariencia, que no se ajustaba a sus estándares». El rostro de Irina Volkova enrojeció violentamente. «¿Cómo se atreve? Yo sé lo que vi». «Lo que vio, señora Volkova»,
continuó Orlov con calma implacable, fue a una joven trabajadora y la sometió a una humillación pública y a una detención innecesaria. Está malgastando recursos policiales valiosos con sus prejuicios. Anya observaba la escena, apenas atreviéndose a respirar. ¿Era posible? ¿Alguien finalmente la estaba defendiendo? Señorita Petrova, dijo Orlov, volviéndose hacia ella con una suavidad inesperada. Es usted libre de irse. Le pido disculpas en nombre del departamento por las molestias y el malentendido causado. Espero que esto no le impida seguir buscando trabajo. Las palabras libre de irse sonaron como música celestial en los oídos de Anya. Las lágrimas volvieron a brotar, esta vez de alivio. Gracias, muchas gracias, capitán, logró decir. Orlov se levantó, un gesto que indicaba que la entrevista había terminado. En cuanto a usted, señora Volkova, dijo, su voz endureciéndose de nuevo mientras se dirigía a la mujer, le advierto seriamente. Hacer acusaciones infundadas y abusar de su posición para intimidar a otros puede tener consecuencias. La próxima vez que recibamos una denuncia falsa de su parte, podríamos considerar abrirle un expediente por obstrucción a la justicia. Irina Volkova se quedó boquiabierta, su rostro una máscara de furia e incredulidad. Murmuró algo sobre contactar con sus abogados y gente influyente, pero la amenaza sonó vacía. Salió del despacho dando un portazo, su elegancia momentáneamente reemplazada por una ira mal contenida. Por primera vez en mucho tiempo, alguien no había cedido a sus caprichos. Anya recogió sus cosas del escritorio, sus manos aún temblorosas. El capitán Orlov le dedicó un leve asentimiento. «Váyase con cuidado, señorita Petrova». Salió de la comisaría como si flotara. El aire gélido de Moscú la golpeó en la cara, pero esta vez se sintió casi vivificante, un soplo de libertad. Estaba agotada emocionalmente, temblando de pies a cabeza, pero una pequeña llama de algo parecido a la justicia se había encendido en su interior. La experiencia la había marcado, sin duda, pero también le había enseñado algo sobre la resiliencia y sobre la inesperada decencia que a veces se puede encontrar en los lugares más sombríos. La nieve había comenzado a caer de nuevo, copos grandes y perezosos que se arremolinaban con el viento. Anya caminó sin rumbo fijo por un momento, observando las luces de la ciudad que comenzaban a encenderse en el crepúsculo invernal. ¿Qué haría ahora? La oportunidad con los Kuznetsov probablemente se había esfumado. El miedo y la duda volvieron a asaltarla. ¿Valía la pena seguir luchando en esta ciudad que podía ser tan hermosa y tan cruel al mismo tiempo? Vio su reflejo en el escaparate de una tienda de lujo, una figura pequeña, solitaria, envuelta en un abrigo desgastado, con los ojos enrojecidos por el llanto. Por un instante, la desesperación amenazó con ahogarla. Pero entonces recordó la mirada firme del capitán Orlov, la humillación en el rostro de Irina Volkova. Alguien la había creído. Alguien había visto más allá de las apariencias. Se detuvo. Respiró hondo el aire helado, que ahora olía a nieve limpia y a la promesa de un nuevo comienzo, por incierto que fuera. Una nueva determinación, frágil pero tenaz, comenzó a endurecer su mirada. No sería fácil. Moscú seguiría siendo una ciudad de contrastes brutales, de riqueza insultante y pobreza silenciosa. Pero ella, Anya Petrova, de la provincia de Tver, no se dejaría vencer tan fácilmente. Al día siguiente, mientras buscaba en un periódico local anuncios de trabajo doméstico, con el corazón un poco más ligero pero aún cauteloso, pasó cerca de las residencias Aurora. No pudo